Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora, seguimos con la guía de determinantes, en este caso el ejercicio 3, donde lo que nos piden es calcular los determinantes desarrollando por cofactores por la fila o columna más conveniente. Bien, para empezar vamos a tomar en cuenta el caso A, donde nosotros en este caso lo que tenemos es la siguiente matriz, ¿no? Tenemos el determinante, ¿no?, de la matriz que va a ser 2, 3, 5, 4, 0, 1 y luego tenemos 0, 0, 7. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra idea para poder resolver este determinante? Nosotros tenemos que tratar de elegir como tip general aquel determinante o aquella fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros posible. ¿Sí? Eso básicamente para simplificar las cuentas que nos vayan quedando. Eso es un poco los lineamientos generales. Entonces, en este caso vamos a proceder de esa manera. Observen. De todas las filas y todas las columnas vamos a tratar de observar qué es lo que tenemos en este caso. Fíjense, tenemos fila 1, que es la 235, fila 2, que es la 401, y fila 3, que es la 007. Después tenemos columna 1, la 240, columna 2, que es la 300, o columna 3, que es la 517. Entonces acá en realidad, a grosso modo, tanto en filas como columnas, tenemos dos opciones muy interesantes. Primero, tenemos la opción de la fila 3, fíjense, la fila 3 tiene dos ceros, ceros acá y 0 acá. Y después también tenemos la columna 2 que tiene ceros acá y ceros acá. Entonces en este caso, esto lo que vamos a tener es que, fíjense, antes de seguir vamos a recordar cuál es el orden de los signos que tenemos que recordar en un determinante, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso es un determinante que vamos a tener una columna, dos, tres columnas, y vamos a tener una, dos, tres filas, ¿ok? Entonces vamos a tener columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 3, ¿sí? Y los signos van a ir en este orden, fíjense. Si la suma de columna y fila es par, es positivo, ¿sí? Si es impar, por ejemplo acá que 2 más 1 que es 3, es negativo. Entonces el orden de los signos es como sigue, ¿ok? Y recuerden siempre ustedes que en el caso de un determinante de una matriz que es más grande que una de 2 por 2, el determinante se calcula reduciendo esa matriz a matrices más pequeñas. En este caso va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces, por ejemplo, lo primero que hacemos es elegir la fila a la cual vamos a calcularle el determinante. Entonces, en este caso, supongamos, vamos a elegir la fila 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, el resultado de esta cuenta va a ser, primero elegimos esta fila, entonces vamos a elegir número por número de esta fila y reducir la matriz en una matriz de 2 por 2 más fácil o más conveniente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener 0, que es este primer número que está acá, con un signo positivo, multiplicado por, y ahora lo vamos a reducir a una matriz. Recuerden que esta matriz es de 3 por 3, por lo tanto las matrices que vamos a obtener en este caso van a ser de 2 por 2. Entonces vamos a tener, fíjense, para darnos cuenta que números nos hacen falta, bloqueamos, ¿sí? Tapamos la fila y la columna de ese mismo 0, o sea, este es el 0. Entonces tapamos la fila, tapamos la columna y la matriz que nos queda, en este caso, es la 3501. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como 3, 5, 0 y 1. ¿Sí? Vamos a seguir adelante, ¿no? Más. El segundo número es este 0 que está acá. Entonces, ahora, en este caso, vamos a tener, fíjense, el 0 con un menos, vamos a tener menos 0, ¿sí? Ahora multiplicado por la matriz que queda en este caso, que es 2, 5, 4, 1. Entonces vamos a tener 2, 5, 4, 1. Cerramos ahí. Y después por último tenemos el último número, que es este 7, que queda acá abajo. Entonces ahora vamos a tener, tapamos acá, vamos a tener el 7 con un más, ¿sí?, multiplicado por el determinante de la matriz de 2 por 2 que ustedes ven acá. 2, 3 y 4, 0. Entonces tenemos 2, 3, 4, 0. ¿Sí? Y ahí ustedes con esto ven cómo nos va quedando.
Entonces observen, vamos a hacer las cuentas, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá va a ser 0 por un determinado número finito, con el cual no sabemos cuánto es, pero 0 por algo va a ser 0. Entonces el resultado de esta cuenta es 0. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir acá. Aunque tengamos un menos 0 es 0, multiplicado por otro número positivo o negativo, nos va a quedar 0. Y después tenemos este 7, acá, ¿sí? 7, que va a estar multiplicado por, ahora sí, el determinante de 2 por 2, que vamos a multiplicarlo como siempre, ¿no? En este caso vamos a tener producto cruzado de la diagonal, 2 por 0, ¿sí? Y después esto, la resta del producto cruzado de esta diagonal, o sea, menos 4 por 3. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar 2 por 0, 0, 4 por 3, 12, 0 menos 12 es menos 12, y vamos a tener 7 por menos 12, que en este caso nos va a quedar menos 84. ¿Sí? Y ese es el resultado de este determinante. De la misma manera vamos a resolver el caso de la siguiente matriz, que en este caso estamos trabajando con una matriz de 4 por 4. ¿Sí? Ahora que vimos el procedimiento, podemos ir un poco más rápido en el sentido de tratar de evaluar cuántas opciones posibles tenemos. Fíjense que en realidad acá más que nada esto se trata de, obviamente, cuando uno tiene este tipo de cuentas y demás, tratar de simplificar lo más posible el problema. ¿Sí? Acá hay que tratar de ser creativo también con un poco con la imaginación, es decir, tratar de no descartar ninguna opción disponible. Entonces, por ejemplo, en este sentido, fíjense, para calcular este determinante tenemos que fijarnos cuántos ceros tienen cada una de las filas y las columnas. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener primera fila tenemos un 0, segunda fila tenemos 3 ceros, este es un buen candidato, tercera fila un 0 y cuarta fila 2 ceros. En columnas tenemos 2 ceros en la primera columna, 2 ceros en la segunda columna, un 0 en la tercera columna y 2 ceros en la cuarta columna. Con lo cual, entre las filas y las columnas, las que más ceros tiene es la segunda. Entonces acá convendría empezar a calcular por acá, ¿sí? Entonces vamos a tener, fíjense, este determinante. Otra cosa, recordemos el tema de los signos. Yo voy a poner los signos en rojo dentro de la misma matriz para simplificar la escritura. Fíjense, recuerden siempre hacer la cuenta, ¿sí? Número de columnas, 1, 2, 3, 4 columnas. Número de filas, 1, 2, 3, 4. Aquellas cuya suma entre el número de fila y el número de columnas sea par, van a ir con positivo. Y las que sean impar, la suma de las dos, van a ir en negativo. Entonces, en este caso vamos a tener positiva, negativa, positiva, negativa. Y idem de este lado, ¿sí? Entonces completamos y nos quedan los signos. En este caso nos tenemos que ocupar del menos 1, ¿sí? Vamos a elegir esta segunda fila, entonces vamos a tener 0, ¿sí? El primer 0 por su determinante, no importa que lo calculemos o no porque va a dar 0, la cuenta, así que acá podemos simplificar un poquito más 0 por su propio determinante, lo mismo, misma situación que la anterior, más menos 1, pero con el menos 1 va a tener un menos, ponemos menos 1, ¿sí? Ojo con esto. Y ahora sí, por su determinante, que en este caso, como esta es una matriz de 4 por 4, el determinante va a ser de un grado menos, o sea, va a ser de 3 por 3. Entonces vamos a tapar, ¿sí? Para que se vea, tapamos la fila y la columna del menos 1 que queremos calcular. Y entonces fíjense cómo nos va a quedar ahora el determinante de 3 por 3. Fíjense, va a ser 1, 2, 0, 1, 5, 2 y 0, 0, menos 1. Entonces copiamos acá los números, 1, 2, 0, 1, 5, 2 y después tenemos 0, 0, menos 1. Y después por último nos falta el último de los ceros, ¿sí? Cuyo determinante en este caso nos va a quedar 0 por su determinante, misma situación, así que acá directamente ponemos 0 por el determinante. Entonces, 0 por el determinante es 0, 0 por algo es 0 y 0 por algo es 0. Ya el problema pasó a ser este. Entonces observen, menos 1 va a dar 1 y ahora el determinante a calcular pasó a ser 1 de 3 por 3, ¿sí? Entonces acá tenemos que volver a observar si tenemos alguna fila o alguna columna o cuál es la fila o columna que tenga más ceros. En este caso, si hacemos la cuenta, la que tiene más ceros es la fila inferior, la tercera fila inferior, 0, 0, menos 1.
Y el orden de los más y los menos podemos tomarlo calcado de esta matriz. Fíjense, una forma, si ustedes recuerdan. En este caso vamos a tener una matriz de 3 por 3 sería tomar, por ejemplo, esta, digo para el signo de los números, más, menos, menos y más, menos, más. En este caso, como tenemos 0 en estos dos, el único que va a tener el signo de relevancia es este menos 1, con lo cual, y este menos 1 como está en la fila 3, columna 3, va a tener un signo más. Entonces, en este caso, esto va a quedar 1, este 1 multiplicando por fuera, abrimos paréntesis, el primer 0, 0 por su determinante, que va a ser 2, 0, 5, 2, pero en este caso no importa porque es multiplicación por 0, más segundo 0, ¿sí? Su determinante, pero mismo caso, ¿sí? No importa porque es una multiplicación por 0, y luego tenemos menos 1, con el más quiere decir que el signo lo dejamos tal cual, y ahora tapamos la fila del menos 1, tapamos la columna del menos 1 y la matriz que queda en este caso es el 1, 2, 1, 5. Entonces tenemos 1, 2, 1, 5. Cerramos ahí, cerramos ahí. ¿Ok? Entonces fíjense, 0 por algo es 0, 0 por algo es 0, y en este caso nos va a quedar 1 por 0 más esto es esto mismo, o sea va a ser 1 por menos 1 por, y ahora para este determinante 2 por 2 hacemos el producto de la diagonal. 1 por 5 y lo restamos al otro producto de la diagonal, 1 por 2. Entonces va a ser 1 por 5 que es 5, 2 por 1 que es 2, entonces vamos a tener 1 por menos 1 es menos 1, 5 menos 2 es 3, con lo cual esta multiplicación da menos 3. Y ese es el resultado en este caso, ¿sí? Ejercicio 4, la idea es tratar de calcular los determinantes por propiedades. Veamos el primer ejemplo. En el caso A, nosotros tenemos la matriz que nos va a dar 2, 0, 1, 3, 2, 2 y después 0, 0, 0. Lo que sucede en este caso es que hay que aplicar la propiedad que nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos una o más filas o columnas que sean iguales a 0, el determinante se va a hacer 0. Piensen, por ejemplo, ¿sí? Esto es directamente, ¿no? Si supongamos, vamos a tener una matriz A perteneciente a R de n por n, es decir, cuadrada, pero de cualquier orden que ustedes elijan, ¿sí? Y tiene al menos, ¿sí?, una fila o columna, ¿sí?, nula, es decir, con todos ceros, 0, 0, o en el caso de columna 0, 0, la consecuencia de eso es que el determinante de esa matriz va a dar 0. Y es lo que pasa en este caso, fíjense. De la tercera fila, si calculan el determinante, en este caso va a ser 0 por el determinante 2 por 2, más 0 por el determinante 2 por 2, más 0 por su determinante 2 por 2, que en definitiva da 0. Lo mismo pasa si ustedes van a, bueno, no lo mismo, pero digamos, aplicando propiedades, ¿qué es lo que pasa en el siguiente caso? En el caso B, nosotros por ejemplo acá tenemos una matriz que, si ustedes observan, ustedes recordarán la definición de lo que es una matriz triangular. Una matriz triangular es, por ejemplo, esta es una matriz de 3×3, ¿sí?, de 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, si nosotros identificamos la diagonal, ¿sí?, que la diagonal siempre es del medio, obviamente la diagonal son todos los elementos cuyo número de fila coincide con su número de columnas, ¿sí?, una definición un poco más académica. En el caso de que nosotros, de un lado o de otro de la diagonal, ¿sí?, tengamos solo ceros, estamos hablando de una matriz triangular. Es decir, si tiene ceros en la parte superior, o sea, por arriba de la diagonal, se llama triangular superior. Si tiene ceros en la parte inferior, se llama triangular inferior. Y en las matrices que sean de un caso o del otro, ¿sí?, en ese caso, el determinante de esa matriz, el determinante, supongamos esta matriz A, va a ser el producto o la productoria de todos los elementos de la diagonal. O sea, es la productoria, ¿sí?, desde I igual a 1, J igual a 1, hasta I igual a N, J igual a N, es decir, la productoria de todos los elementos desde el primero hasta el enésimo,
de todos los elementos con i igual a j, es decir, con todos los elementos de la diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Es multiplicando los elementos de la diagonal. Entonces, en este caso, el determinante de esta matriz va a quedar siendo, y obviamente ese determinante, ¿sí?, que nosotros veamos con sus, sin tener en cuenta el tema de los signos y demás, sino que solamente el signo, digamos, de los cofactores y demás, sino que solamente es el determinante de los números como vienen. Entonces en este caso va a ser el primero, que es el 2, por el segundo, que es el 1, por el tercero, que es el 5, que en este caso nos queda el 10. ¿Ok? Con eso tienen este ejercicio. En este ejercicio, ¿sí?, lo que nos van a pedir es una serie de cosas, pero primero, por ejemplo, ¿no?, lo que nos piden es calcular el determinante de cada una de las matrices que nosotros tenemos asociadas. En el caso de la matriz A, nosotros, por ejemplo, la matriz A, vamos a ver qué es la que ustedes ven a continuación. Vamos nosotros a tratar de resolverla aplicando las mismas propiedades con las que venimos trabajando hasta ahora. Obviamente que nuestra idea va a ser tratar de trabajar y de simplificar la cuenta lo más posible, ¿sí? En este caso, recordemos por las dudas, para una matriz de 3×3, cómo es el tema de los signos. ¿Sí? Ustedes siempre recuerden que fíjense o calculen el número de columna y el número de fila, y siempre recuerden que la matriz o el número va a ser, el cofactor va a ser positivo si la suma entre la fila y la columna da un número par. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a tener 1 más 1 que es 2, que es par, 2 más 1 que es impar, luego la secuencia es como sigue, ¿no? Más menos más, menos más menos, y después más menos más. Entonces, y esto mismo va a seguir de este lado. Y como siempre vamos a elegir aquella fila o aquella columna que tenga más cantidad de ceros. En este caso, por ejemplo, la que tiene más cantidad de ceros es la columna 2. Entonces, en este caso el determinante de A va a estar dado por, observen, vamos a tener 0, el primero, por su determinante, más 2 con un signo positivo, si lo dejamos tal cual, por su determinante, si tapamos la fila del 2 y tapamos la columna del 2, que va a ser 1, 3, menos 1, 1, ¿sí? O sea que en este caso nos va a quedar 1, 3, menos 1, 1, y luego más 0 por su determinante. Con lo cual, 0 por algo es 0, 0 por algo es 0, vamos a tener 2 por 1, que es 1, menos 1 por menos 3, que vamos a tener 3 por menos 1, en este caso esto nos va a quedar 2 por, y esto va a ser 1, menos por menos es más, 3, con lo cual en este caso esto nos va a quedar 4, esto nos va a quedar 8. ¿Sí? Ahí tenemos el determinante de A. En el caso del determinante de B, ¿qué otra propiedad podemos aplicar acá? Bueno, una cosa que podemos observar en primera impresión es que la diagonal, o digamos, si identificamos la diagonal, nos damos cuenta que esta es una matriz triangular. En este caso, triangular inferior, porque tenemos los ceros por debajo de la diagonal, ¿no? Esa sería un poco la idea. Pero es un poco lo que está sucediendo acá. Si la matriz es triangular, el determinante va a ser simple y llanamente el producto de los elementos de la diagonal. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como 2 por 1 por menos 1. ¿Sí? Y en este caso, esto nos va a quedar con un menos 2. Ahora nos piden calcular el determinante de la matriz traspuesta de A. ¿Sí? Vamos a recordar del punto anterior que el determinante de A nos había quedado 8. ¿Sí? Bueno, por propiedad, el determinante de una función, de una matriz, ¿sí?, cuadrada, ¿sí?, va a ser igual que el determinante de su traspuesta. Esto es una propiedad, de hecho está en el apunte, pero siempre ténganla en cuenta. El determinante de una matriz traspuesta es el mismo determinante, ¿sí?, que el de la matriz. Por lo tanto, en este caso, el determinante de la matriz traspuesta de A también va a ser 8. Luego, una de las cosas que nos piden calcular es cuánto nos va a dar el determinante de A por B. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a quedar esto? Bueno, este es un buen momento, digamos, para resolverlo por dos métodos. Primero, aplicando la cuenta, es decir, haciendo la multiplicación entre las matrices de A y B y luego calculando su determinante, o una forma más eficiente sería calcularlo por propiedades. Entonces, en este caso,
Una de las propiedades que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos una multiplicación de dos matrices cuadradas del mismo tamaño, el determinante de A por B se puede pensar como el determinante de A por el determinante de B. Esto es una de las propiedades de matrices más importantes en este sentido. Entonces, con esto es mucho más sencillo calcular la respuesta. Acá nos vamos a tener determinante de A, que nos va a quedar 8, por el determinante de B, que nos va a quedar por menos 2, ¿sí? En este sentido, por lo tanto, fíjense que en este caso esto nos va a quedar menos 16, ¿ok? Y con esto ustedes lo pueden ir resolviendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este punto donde nos piden calcular el determinante de A más B? En este caso, nosotros no tenemos una propiedad que nos pueda servir, por el simple hecho de que, de hecho está probado, que el determinante de la suma de dos matrices, ¿sí?, es distinto que si nosotros hacemos la suma de los determinantes por separado. No así con la multiplicación, como vimos recién, pero no es el caso en este sentido. Entonces, como pasos, vamos a tener que primero calcular cuánto nos da la suma de esas matrices, es decir, cuánto nos da A más B. En este caso no nos va a quedar otra que sumar variable a variable cuánto nos van a dar las dos. Entonces, por ejemplo, B es esta matriz que está acá, ¿sí? De A, nosotros tenemos la matriz que nos había quedado en el ejercicio anterior, que era esta, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar componente a componente y luego calcular su determinante. Entonces fíjense, sumamos fila 1 columna 1, fila 1 columna 2 y columna 1 y así con todos los elementos. Esto nos va a quedar 3, 1, 2, 2, 3, 7 y después menos 1, 0, 0. Y después, para calcular este determinante, la forma más fácil es calcularlo a partir de la fila o columna que tengas más ceros. En este caso, la fila o columna que tenga más ceros es la última, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta, deberían llegar a que el determinante de A más B, calculado en este sentido, nos va a quedar como menos 1, ¿sí? ¿Cuánto nos va a quedar el determinante de la matriz A elevado a la décima? Bueno, para eso nosotros tenemos que aplicar las propiedades que vimos en los ejercicios anteriores. Fíjense, nosotros dijimos como propiedad que cuando tenemos un producto de dos matrices, supongamos que son dos matrices bien distintas, como en este caso, ¿no? A y B. El producto, el determinante del producto de esas dos matrices va a ser el producto por separado de cada uno de los determinantes por separado. Si uno esto lo lleva, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Por ejemplo, determinante de A elevado a la 10 quiere decir que vamos a multiplicar el determinante de la matriz A multiplicada por sí misma 10 veces. Esto es lo que está pasando en esta cuenta. Entonces, aplicando esto, ¿sí?, aplicando directamente esta propiedad, el determinante de esa multiplicación de 10 veces la misma matriz, es lo mismo que si nosotros multiplicáramos ese mismo determinante 10 veces. ¿Ok? O sea, es una diferencia. Parece una diferencia sutil en notación, pero es muy profundo su significado. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un número que está elevado, o sea, que está multiplicado x cantidad de veces con sí mismo? Estamos hablando de una potencia, ¿sí? Entonces, en este caso, va a ser el mismo determinante de la misma matriz elevado a la décima, ¿sí? Fíjense que esto es lo que nosotros vemos acá. Entonces, esto como propiedad corrobora lo que nosotros vimos al principio. Si nosotros hacemos el determinante de una matriz elevado al algo, o sea, multiplicada por sí mismo n veces, esto va a ser lo mismo que si calculamos el determinante de la matriz individualmente y luego lo elevamos a la n. Entonces, en este caso, el determinante de A nos había quedado en 8, por lo tanto, el determinante de A elevado o de A elevado a la 10 va a ser lo mismo que si elevamos 8 a la 10. Que no hace falta que lo calculen, déjenlo expresado en notación científica. En la última parte lo que nos pide es calcular el determinante de A a la 5 por B menos determinante de A a la 5. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para lograrlo en este caso? ¿Sí? La idea acá es tratar de primero ir trabajando un poco previo a lo que es el cálculo determinante con algunas cuentas que nos puedan llegar a servir. Fíjense, nosotros en este caso, si hacemos un punto aparte, vamos a tener
a a la 5 por b menos a a la 5, podemos pensarlo, ¿sí? ¿Cuál es el neutro de la multiplicación en matrices? Bueno, en este caso, el neutro de la multiplicación es la matriz identidad. Yo multiplico cualquier matriz cuadrada con la matriz identidad del mismo tamaño y básicamente el producto sigue siendo el mismo. Es decir, en este caso, si yo por ejemplo tengo la matriz a a la 5, si yo la multiplico por la matriz identidad, el resultado sigue siendo la misma matriz a a la 5. No va a cambiar en nada mi cuenta. Y eso es un poco lo que está pasando acá. Entonces, observen ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si lo pensamos así? En este caso tenemos una resta, ¿sí? Y se podría pensar en esta resta como si fuera, es decir, algo acá suena a lo que nosotros en las ecuaciones llamamos comúnmente un común denominador, un factor común, ¿sí? O sea, un número común que está multiplicando a dos términos que se están sumando o se están restando. Y es lo que está pasando acá. Fíjense que ustedes tienen el a a la quinta, la matriz a la quinta, dos veces. Por lo tanto, esta expresión la podemos pensar como factor común a la quinta por y la misma resta de b menos la matriz identidad. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Porque justamente, como esta expresión es igual a esta otra, eso lo que nos permite es aplicar la propiedad que vimos de la multiplicación de matrices. Si tenemos el determinante de un producto, una multiplicación de dos matrices, esto se puede pensar como el producto de los dos determinantes por separado. Y es un poco lo que está pasando acá, determinante de A por determinante de B, si es A, determinante de A por B. En este caso, aplicando lo mismo, el determinante de A a la quinta por B menos A a la quinta va a ser lo mismo que si lo pensamos, en vez de expresar esta expresión que está acá adentro, va a ser esta otra. Esto nos va a quedar determinante de A a la quinta por B menos la matriz identidad. Y ahora sí pasamos a tener una multiplicación de dos cosas. Esto nos va a quedar determinante de A a la quinta por determinante de la matriz B menos la matriz identidad. Vamos a calcular acá al costado cuánto nos va a quedar B menos la matriz identidad. La matriz B nos había quedado como la matriz 2, 1, menos 1, ¿sí? Luego teníamos 0, 1, 8, y después teníamos 0, 0, menos 1. Todo esto, la matriz identidad asociada va a ser de 3 por 3, con lo cual va a ser el tamaño 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, restando, componente a componente, 2 menos 1 que es 1, 1 menos 0 que es 1, menos 1 menos 0 que es menos 1, 0 menos 0 que es 0, 1 menos 1 que es 0, 8 menos 0 que es 8, y después tenemos 0, 0 y menos 2. ¿Okay? Fíjense que tenemos amplia disponibilidad para calcular el determinante como nosotros lo veamos posible, ¿sí? Entonces eso viene determinado ya de esta manera. Entonces fíjense, esta es una matriz triangular, ¿sí? Y justo uno de los elementos de la diagonal es 0, ¿sí? Entonces en este caso el determinante de b menos i va a ser 1 por 0 por menos 2, ¿sí? En este sentido. Y luego tenemos el determinante de a a la quinta, que en este caso es lo mismo que decir determinante de a y luego elevarlo a la quinta, ¿sí? Pero como esta multiplicación, fíjense, a 1 por 0 que es 0, por menos 2 que es 0, toda esta cuenta termina dando 0, ¿sí? Este es el fin del ejercicio.